drogas, sexo, perversión, ateísmo, pelos. O sea, pelos. O sea, ¿qué quieren decir con eso? Hola, soy Evelyn. Yo soy César. Y en Iscali, todos somos Hunters. Pásale, joven, tortillas hechas a mano, sopa de hongos, de médula, pancita. ¿Qué onda, mis Hunters? No se esperaban esta. Hoy toca una cacería a domicilio, pero no estamos en Ciudad de México. Nos dirigimos hacia Cuernavaca. Nos dieron el pitazo de que hay una mega colección y que le están vendiendo. Hace tiempo que no pasaba esto y estoy muy emocionado. Pero para una cacería así, creo que lo mejor sería comenzar con el pipirín aquí en Tres Marías. Así que comience esa bella melodía. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Buenos días, pasen ustedes, les recomiendo que le echen un ojito a las cazuelas, a ver qué se les antoja. Como ven, te reciben como en casa. Lo difícil es decidir dónde quedarte a comer, porque en cuanto tú entras en la callecita esta, en el acotamiento de Tres Marías, todo el mundo te aborda, todo el mundo quiere que comas en su restaurante. Yo les recomiendo la Puerta de Tres Marías. ¿Por qué? Porque ya son años de tradición. Todo está extremadamente limpio, el servicio es impecable y la verdad pues que los platillos son una delicia. Yo creo que será sopa de médula y algunas quesadillitas. ¿Ustedes normalmente qué piden? Déjenlo en los comentarios, me encantaría ver qué tan golosos son. Y estos tamalitos creo que es como la entradita de la casa, así que vamos a darle recio a esto. Wow. Agarré de verde. Lo impresionante es que todo está hecho aquí, súper rico, súper fresco, pero no se llenen con pan ni con tamales porque lo rico son las quesadillas. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. No, tan bárbaro. Sopa de médula. Para Miguelito el ratón. Les juro que el viaje vale solo la pena por lo que uno se come aquí. Estoy muy emocionado de lo que van a ver en la cacería porque es algo que nunca han visto en el canal. Es algo que pues se puede decir que no lo colecciono hasta el día de hoy. Y creo que solo una comidita así nos puede poner al tiro para una gran cacería. La médula es suavecita, es como si fuera un tuétano, pero con un poquito más de consistencia. Y volteen a ver a Máximo, si no creen que esto se antoja. No me vean así, esto ya es la gula. Estos tamalitos siempre son un mito porque nadie sabe de qué están hechos. Traen pasas adentro, hay gente que les pone piña, pero normalmente es el tamal rosa. Es el tamal rosa, el de dulce. Y voy a hacer una loquera que es remojarlo en mi champurrado. A ver qué sucede. Cerramos con broche de oro. Por fin llegamos a Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, y el clima está muy muy rico. Me encuentro con el buen Pepper Hill. ¿Qué tal? Ya varios de ustedes lo han de topar, de la banda de pues, de todo el rock and roll y la buena onda del coleccionismo de LPs. Me has explicado que estás vendiendo tu colección, ¿no? Sí, un proceso de aligeramiento de vida de fuera lastre. Y sí, estoy vendiendo todo. Discos, DVDs, juguetes, todo. Esa última palabra me gustó. No, todo. Yo les había dicho que no habían visto nada así en el canal. ¿Por qué? Porque hoy quiero adentrarme un poco más en el mundo de los LPs. Como saben, colecciono todo lo de los Beatles, un poco de los Doors y soundtracks de películas, ¿no? Me late mucho el de Naranja Mecánica, Star Wars, pero eso es muy comercial.
Yo sé que tú sí le metes a la crema innata del vinil y que pues por años lo hiciste. Entonces creo que si me voy a hacer de algunas piezas fuertes, pues podría ser aquí, ¿no? Ya, seguro. Sé que tienes una joya que es la cereza del pastel, la cual me hizo agarrar el carro y venir hasta acá. Esa no se las vamos a decir ahorita, esa la vamos a sacar después. Es algo de principios de los 70s, Sí. psicodélico, que es muy difícil de encontrar. Muy difícil. Y creo que nos vamos a tener que jalar las medias por él. De eso se trata. ¿Nos invitas a escarbar a ver qué onda? ¿De qué se Claro, trata? a eso venimos. A abrir cajas que no ha abierto nadie. ¿Neta? Nadie. Y lo de los juguetes está intacto, ¿no? Vas a ser el primero que abra cajas. Muero por escarbar. Vamos. Qué bonita casa. Típica casa barranqueña de Cuernavaca. Mira, aquí está la primera. Es que son 9 discos y ya están viniendo. Ándale, también CDs. Ay, la colección de CDs. Ya empezó el coleccionismo de CDs, ya empezó, Y pues mira, aquí tengo unas figuras. Yo me he visto aquí 4 cajas, pero no he visto No, el ya- agasajo de este lado. Y hay otra habitación hasta arriba. Tú le metiste al coleccionismo ya, o sea, ya como por gusto, ya después. Todo empieza por querer recuperar tus favoritos, ¿no? Exacto. Y de repente ya más bien tienes hasta los que no querías. Pues mira, aquí está cañón. Por ejemplo, no sé si te parece, a ver si te encuentras por aquí. Casi todo lo que dice Tapanco son juguetes. Y te enfocaste en 12 pulgadas, veo. Sí, pero por ejemplo hay muchas cosas que llegaron por diversas causas, ¿no? Porque te vas picando, ¿no? Y empiezas a comprar pues indefinidamente, ¿no? No, ahorita mucha banda me pregunta también por lo que es Max Steel, ¿no? Y así, pero... Pero el Max Steel está barato, ¿no? Sí. Sobre todo el usado. ¿Ves? Tengo madre y media de eso, pero... Pero cuéntame tú cómo, si esto no fue de tu época, o sea, era como tratar de recuperar los hombres de acción que tuviste o lo... Me empezaron a gustar. ¿Y coleccionabas cascos? Pues reliquias de guerra en general, fíjate. Aquí hay ochenteras. Ah, acá hay viejas, vamos a ver qué hay. Vi algunas, alcancé a ver algunas. ¿Cómo no? Planeta de los Simios. Action Jackson. Que aquí no llegaban esos, ¿no? Esos te los traían de Fayuca. Bueno, de Fayuca. Exactamente. ¿Sabes dónde los vendían? En los tianguis. Eran señoras, ¿no? Que les decían las chiveras. Sí, porque eran señoras que iban en camión a Laredo, ¿no? Y se traían Toda la Fayuca. 2 maletas. Oye, está de lujo. Y entonces todo lo que veamos está a la venta. Sí, Todo. sí, Bien, todos. sí. ¿Y de precios, por ejemplo? Sería cosa de que platiquemos. Ok, yo voy a ir como apartando lo que me Tú interesa. aparta y platicamos. Vamos haciendo un guatito de este lado. ¿Esto era tuyo de niño o lo compraste ya después? No, de los míos de niño no quedó nada, te digo, todos los echaron mis hermanos. Wow, no me acordaba que tenía esto. Son para mí. ¿Quién creen que vino a su primer cacería? Bueno, ya fue al Frank and Son, pero este es primer cacería donde se va a ensuciar, donde va a buscar. Y estábamos viendo, ¿qué onda con estos? ¿Los casetcitos también están a la venta? Sí, claro. ¿Cuánto bailan estos? Dependiendo qué cassette sea, ¿no? Porque los de rock nacional y ciertas cosas tienen valor. Sí, ¿no? Sí. Pero por ejemplo esta del Tri, ¿Cuál es? hoyos en la bolsa. Unos 200 pesos. Ahorita el cassette está regresando con todo. Había unos de esta época que venían con la cinta de metal, ¿te tocaron? De cromo, de metal, sí, fueron diferentes variaciones. Es que ve, por ejemplo, Todos los de esto. calor. Todo esto, no, pero aparte de los de calor, está todo lo rock nacional, ¿no? O sea, y eso es muy escaso y cotizado. Claro. Buena señal de que pueda haber He-Man. ¿Tenías He-Manes? Muchos. Es que aquí veo algo como de juguetillos, Ándale. El Roy Dynamo. Evil Cannibal, pero acá se conoció como Roy Dynamo, ¿no? Ah, bueno, lo tengo con todas las presentaciones, ¿eh? Lo tengo completo y tengo las motos también. Y deben de estar ahí, ¿no? Aquí adentro no, nada más había 2 carros, pero vamos haciendo nuestro guatito. Venga. Ah, esas son las que me gustan. Sí. Ah, acá hay otros cascos. Ah, mira, ¿ves? Mira, no me El alemán. Chulada, ¿eh? Ah, no, ese es un casco suizo. Y un casquito así, por ejemplo, ¿cuánto lo estás vendiendo?
Varían los precios. Ese, por ejemplo, es de los mejores, ¿no? Ese es un casco Adrián de la Primera Guerra Mundial francés. Unos 2,000 pesos. Uno se va enamorando de lo que menos espere. Mira, puros cascos aquí. Ese es un casco holandés, también de la Segunda Guerra La Mundial. forma, cómo cambia, ¿no? Aparte está chistoso porque sale un casco de la guerra y sale un elmo. A ver, el Julius en acción. ¿Qué hay, papi, ahí? Bueno, DC Comics, carritos. Es que si como está revuelto en una de esas, salta la chida, ¿no? Todo es juguete, seguro, las 4. ¿Esta grande? Yo no necesito sacar ahí de... ¿Por qué comprabas esto así, por ejemplo? Porque si hubieras visto mi tapanco hubieras entendido. O sea, era... Lo increíble de estas cajas es que ni yo me acuerdo que hay. Todavía no sale algo que de verdad capture mi corazón. Pero sé que varios de los hunters que siguen el canal les vuelve loco esto. Entonces ojalá y nos puedas dejar algún número de contacto Claro. o un correo. Por si ellos ven algo y también pueden venir a escarbar. Se pongan de acuerdo contigo más o menos de qué quieren y se puede. Claro, para que sepan que va a haber lo que buscan, ¿no? Descuentito Hunter, ¿no? ¿Qué es esto? Es una maravilla, esto lo compré en Egipto. O sea, es un trenecito de Bin Laden que persigue a Bush, o al revés, más bien. Todos los niños egipcios ponen a Bin Laden a corretear al presidente yankee, me encantó. Eso es 60s. Este sí es ¿Cómo se llama, güey? setentero. Capitán Space, ¿no? El casco no es fácil verlo, ¿eh? No. No, dense un quemón, vengan para acá. No hay nada más. Abajo hay algo, ¿no? Un jeep o no sé qué sea. Nada. Es un carro de Kid Acero, mira. Nada más. Te digo, en cualquier lugar puede estar escondido. Rock and Shock and Robots. Una caja ya muy maltratada porque la metieron aquí Sí. sin piedad realmente. Repro, ¿no? O sea, Ah, sí, la caja es repro. Esos son gafetes de concierto, se me hace, pases de fíjate. concierto, ¿no? Uy, ¿sabes qué? Déjamelos fuera porque está viniendo a comprarme el club de admiradores del Tri. ¿Cómo que? Puta, y la mayoría de mis gafetes son de conciertos del Tri. ¿Tú qué eras del Tri? Ingeniero de sonido. Tri en concierto, con el Tijuana no, mira. Para CC Top, para Iron Maiden. Que me daban mis gafetes, ¿no? Para que yo entrara al concierto. Oye, ¿y algo así La cuánto vale? prepa- Un fan de Iron Maiden me paga sin pedos 1,000 pesos por ese gafete. vale. Sin pedos. Claro, o sea, es un gafete all access de un concierto de CC Top, de Ramones, de Iron Maiden. Bebe esto. Sí, eso sí, ya. Sí. El ser coleccionista para mí ha sido una de las cosas más chidas que ha habido en mi vida. Lo que está sucediendo con mis cosas ahora y conmigo, yo lo veo así simplemente como que es el último gran acto de amor entre nosotros, ¿me entiendes? Así como yo las recolecté y las cuidé por casi 40, más de 40 años en muchos casos, pues ahora ellas se van. Yo veo con muchísimo respeto a los coleccionistas, ¿no? Pero yo estoy seguro que algún día van a hacer lo que yo estoy haciendo. Son etapas en la Sí. vida. O a veces montas un museo. También Toño Pantoja dice, ¿no? Que solitas te dicen cuándo se tienen que ir las cosas, ¿no? A mis hijos no les interesa nada. Ni los discos, ni los juguetes, ni nada. Entonces... Aquí se ve que va a haber algo bueno. Oh, seguro. En serio que nunca había visto una colección tan diversa. Desde el badge del Tri hasta una dentadura. Oye, los botones es algo también muy muy coleccionable, ¿no? Y casi todo lo que tengo es muy antiguo. Más. Los Ángeles de Charlie. Sí, están las 3, creo, ¿eh? Ujú. De esas que dices, ¿me juras que son los Ángeles de Charlie? Algunos Kid Acero acá, ¿no? Por ejemplo, de esto más o menos qué precios para tener una idea. Pues los Kid Acero yo los he visto en internet, así los más sencillos, entre 700, 800 pesos. Mira, el Pero llanero. es una buena colección, ¿no? ¿O cómo ves? No, hermosa. De Los este karatecas de ni Lili siquiera- le ni dicen, siquiera ¿no? soy- La patiza, ¿no? Sí. Y todavía le pifa, ¿eh? A ver, ahora, ¿qué hace así? ¿Y esto es cuánto? Sería cosa de checar, pero sí andan como en 1000 cada uno, fácil, ¿eh? Seguimos escarbando por horas hasta revisar la última caja de esta habitación. Las joyitas no pararon de salir y las anécdotas sazonaban cada tesoro del buen Pepe. Entre cassettes, juguetes y un sinfín de objetos, la cacería se puso más intensa. ¿Segundo piso o qué?
Chécate nomás, si te esperabas algo. No, revistas, mira nada más qué buena portada. ¿Y eso dónde lo sacaste? De un montaje de una exposición que hubo en el Museo de Culturas Populares sobre el cómic mexicano. Órale, ¿en qué época? Desde 80 y tantos. ¿Quién es esto? Y está medio complicado, hijo. Que no puedo ni ver. Libros. Copia. Sí, es copia. No, de cómics tengo cosas muy buenas. Agente internacional, cupón con máscara del hombre araña, mira qué chido. ¿Y cómo puede estar todo tan mezclado? Así sacas un cómic viejo y luego una revista totalmente nueva. Sí. Uy, ve nomás, güey, misterioso. Este era de mis favoritos. Mira el André, güey. Ya todo panzón, no. Me estoy matando. No, espera. Sí pesa, güey. Te encuentras con un pulsar. Esto es arqueología moderna en su máxima expresión. Es apasionante poder desenterrar objetos del pasado, admirar su arte y la evolución de nuestra cultura en cada pieza. Por eso creo que el coleccionismo es uno de los mejores hobbies que existe. Y como dice el Cap, podría hacer esto todo el día. Aquí sacamos una selección, nos echamos un buen clavado. Aquí hay muchos libros, revistas, carteles. Hemos estado sacando cosas tremendas, ¿vean nada más? Uf, estas portadas tan chidas. Esto del pirata negro ni siquiera sabía qué era. Entonces vamos a apartar todo esto, a ver si nos hace un buen precio y nos llevamos todo. Se empiezan a poner buenas las cosas, vean nada más. El Doctor Strange, Nick Fury. Estos de la prensa están muy bonitos. Y esta revista me volvió loco. Pues bueno, voy a ir poniendo lo que escogimos acá, güey. Tú que me estabas preguntando por un disco valioso, por ejemplo, de rock mexicano. Órale. Es esta cajita. Es una recopilación, ¿no? Viene Enigma, Tequila. Tiene la peculiaridad de que, aparte de que es muy escasa actualmente, pues como puedes ver, esta está enterita, ¿no? Wow, qué ácido. Lo maravilloso de mi caja es que conservo todos los pósters, ¿no? Viene un póster por grupo. No. Entonces, si lo llegas a conseguir en el Chopo este disco, seguramente lo consigues sin los pósters. Pues es que todo el mundo los sacaba de ahí, los pegaba. Es lo normal, ¿no? Todavía se encuentran piezas prácticamente intactas, ¿no? ¿Cuánto darías algo así? Mira, este disco en el Chopo no creo que lo consigas en menos de 2,500, 3,000 pesos. Pero bueno, son de una época, ¿no? En que las disqueras se preocupaban por ofrecerle algo interesante a la clientela. Este es raro porque, bueno, este aparte que está autografiado por todos, este trae la canción de Negra Modelo, que fue una canción que por cuestiones de derechos se tuvo que retirar el disco. Entonces hay bien poquitos discos con esta rola. ¿Y esos te lo firmaron a ti? ¿O qué? Pues sí, yo fui ingeniero de ellos 20 años. Ese, por ejemplo, ¿en cuánto lo das? Unos 1,500. Que el que no trae Negra Modelo vale mucho menos. O sea que si ven este y trae la canción de Negra Modelo, pésquenlos, porque a veces en un tianguis lo puedes agarrar, la neta, un disquito así por... Mucha gente no se enteró de eso. 30, 40 varos y sacas la chida. Entonces, hoy estoy aprendiendo mucho, la neta. Todos esos tips son oro, viejo, ¿eh? Pues es que mucha gente ni se enteró que sucedió eso. Mira, esta es una joya del rock nacional, de esas cañonas. Las Ánimas del Cuarto Oscuro. Primer grupo Darks. Que existió en México, de veras Dark. Son de 1,500, 2,000 pesos. Bueno, y ya que estamos hablando de rock nacional, ¿qué te parece si te enseño mi pieza especial? Tengo el cadáver de José aquí. Dicen que estaba desaparecido. Mira. ¡Híjole! No, vean eso. El póster de Avándaro. Como saben, Avándaro fue nuestro Woodstock. ¿Tú fuiste? No, yo tenía 8 años. El coleccionismo de memorabilia de Avándaro se ha vuelto entre los rockeros o los coleccionistas de rock Es una muy locura, caro y muy ¿no? escaso. Para empezar, tiene demasiado tiempo y no fueron hechos para que lo tenga un tío enmarcado en su casa 50 años después, ¿no? O sea, fueron cosas que se pegaron en la calle, se rompieron la mayoría. Este me lo regaló a mí Armando Molina. Es el que organizó ejecutivamente, por decirlo de alguna manera, el festival. Eso fue por lo que vine aquí
O sea, tú me dijiste, tengo esto, yo llevo años buscando. Yo sin lugar a dudas creo que es la reliquia más grande que puede haber del rock nacional. No compararía ningún disco, el tener algún disco del rock nacional con un cartel de Avándaro. ¿Para ti qué significa Avándaro? Bueno, para mí Avándaro es lo más glorioso que existió del rock mexicano, ¿no? Hasta el día de hoy. Y para como veo que ve el rock nacional, jamás volverá a ver algo de la magnitud de Avándaro. O sea, no hay otro simplemente a la venta. Este cartel debería estar en un museo. Oye, ¿pero está a la venta? Sí. ¿Cuánto pides? $1000. Ya, o sea, ya de pesos nos pasamos a dólares así de madrazo. barato, pero es, bueno, 20,000 pesos, es barato. Déjame agarrarlo, Es déjame barato. enamorarme. Si tomas en cuenta que hay LPs del rock mexicano, que hay gente que paga 10,000 pesos por ellos. Aparte en el coleccionismo los precios son subjetivos. Para alguien esto puede en una venta de garage valer 10 pesos, para ti ahorita vale $1000. Lo regalaron. Bueno, cuando uno compra algo así de esta magnitud, sí hay que quitarle el marco, ¿no? ¿Se podrá? Es una joya. Si te lo llevas vas a ser feliz. No, pues soy feliz solo de verlo, imagínate. Veo que por atrás también sí le dio un poquito de humedad. Sí, pues ha estado colgado en mi casa toda la vida. Y acá arriba algo amarillento, no sé por qué. Le fumas machín, ¿no? Todo eso sabes que son puntos que de repente... Claro, pero por ejemplo esta es una típica... O sea, también es porque no quiero pagar los $1000. Pero oye, eso lo sé, ¿no? Esa es una de esas mercancías raras que de repente tienes en la mano, que vale lo que alguien esté dispuesto a pagar. Así de sencillo. A nivel músico, para ti, ¿qué bandas de ahí destacaron o que dices, puta, haber estado ahí cuando eran los inicios? Pues bueno, el Three Souls en esa época era más bien como de los nuevos, o sea, pero les fue muy bien, ¿no? A partir de ahí el Three Souls se fue para arriba. Para quien no sepa, el Three Souls in My Mind fue el primer nombre del Tri. Pero por ejemplo estuvo El Ritual, estuvo Peace and Love. Y vean aquí el viaje, o sea, es como vas al viajezote, ¿no? ¿Qué drogas se consumían en ese lugar? ¿Mucho LSD, marihuana? Yo creo que mota. Y había LSD también. Pero no era tan... Incluso hay unas grabaciones donde por el sonido local están diciendo al público que tengan cuidado con ciertos ácidos que están circulando, ¿no? ¿Ah, sí? Porque ya había habido 2, 3 que habían chafeado, ¿no? Oye, ya hablando así un poquito más en confianza, cuéntame sobre tus tatús. Pues bueno, no sé, yo siempre tuve una onda de... Me gustan los tatuajes así de old school, ¿no? Jessica Rabbit, una hawaiana, ya sabes, corazones, Sin nombre, ¿eh? Ah, claro, no, corazones en duelo, ¿no? Como que se me hace que tenía un nombre y luego ya lo rellenaste. Por supuesto, pero yo no quise hacerle como el de botellita de Jerez, ¿no? Como Paco Barrios que les iba tachando y le pone el otro. Y dije, no, el mío va a ser un corazón en duelo ahora. Me gustaría hacerte una oferta, pero sí me gustaría abrirlo porque es como el lobby card que vi hace rato, ¿no? Que era repro. ¿Cuánto ofreces? O sea, a mí me gustaría hacer una oferta eso, dependiendo de si, Bueno. si está pegado al cartón, si tiene la humedad abajo, si es original, no estoy dudando de ti, pero siempre como tip de coleccionista, No, claro. hay que revisarlo al 100, porque te pasa igual, ¿no? Que te topas con alguien que lo acaba de encontrar y te inventa una historia. En este caso tú no, porque No, se ve y me toda lo la y me lo historia. regaló el que organizó el festival, ¿me entiendes? Claro. ¿Cómo ves? Pues bueno. ¿Lo abrimos tantito? ¿Le echamos un lente? Aquí no vamos a hacerle daño a nada más que No, al marco. no. Pasa mucho que los que enmarcaban le hacían un daño terrible a las piezas. Sí. ¿Cuánto no pasó que ponían en poliéster? Yo he sabido de cuates que hasta le cortan un pedacito para que quede en lo que ellos calcularon, ¿no? Eso es terrible y eso, quieras o no, pues deprecia mucho las cosas. No, pero Entonces, el cartel está completito lo que sí, vamos a ver cómo está por acá, los pero... pegan al cartón. Yo creo que el coleccionismo es una enfermedad que no se cura, ¿no? Pues no, espero que sí. Este cartel ha tenido 2 casos, la de Armando Molina y la mía. Y Armando Molina es el que organizó el festival. ¿Y te lo regaló en qué época, Prox? Como en 88, una cosa así. Estamos a nada de llegar aquí. A ver, agárrame el marco de abajo. Exhausto. Ándale, así. Uf, esto es como abrir una reliquia, permítanme. Es como abrir un sarcófago. Sí, exactamente, es como abrir un sarcófago. Ándale.
No está pegado a nada. Está intacto mi cartel. Digo, yo lo quería sacar con más cuidado. Perdón. No. Lo que pasa es que me ganó la emoción. Tiene solo un poquito de humedad aquí abajo, Muy poquito. es lo único que le... No. Es que me dio emoción cuando vi que estaba despegado. Por eso lo saqué así. No, y aparte como no es mío, pues también te va No, y a sabes, barrer no, y y sabes es que ve, después cómo- de esto asustaba. No, si esto está espantoso. Esto asustaba Como porque me, como me insististe en eso, yo me puse a pensar y dije, ¿y si tienes razón? Talking Business, ¿qué onda? No sé. ¿Te puedo hacer una oferta así con dinero, hermano? A ver, depende qué vaya a ser lo que ofrezcas. Pero en pesos, ¿no? Porque... No, sí, bueno, yo digo $1,000 para mantener, yo digo $1,000 para mantener un aproximado Claro. normal de 20,000 pesos siempre, ¿no? Claro, que ahorita está en 18 y algo. Por eso, ¿no? 10 lanas. No, porque tengo interesados, sinceramente o sea, tengo 2 personas que me escriben, hace cuenta, cada 4 días y ya consiguieron 2,000 más. No, pero pues yo traigo los 10 kilos en caldo. Sí, pero esos cuates, si los espero 15 días, me van a dar los 20. Un precio que tú me digas, me late, ahorita se hace la machaca. $16. Lo menos ya, mira, para no entrar en más, te lo dejaría en 15. Pero de veras, no vas a conseguir. No, yo sé, yo no ofrecería 10,000 pesos si fuera un póster cualquiera. Sí, No, pero es algo que es parte de la historia de México. Como dices, esto tiene que estar en un museo. ¿Cómo ves 12,000 pesos? 15. Si no tuviera la humedad y lo... ¿Cuánto le subes más de y lo 12? crispy, A ver. siento que te estoy haciendo una oferta buena. Sube un poco. Mira, número de la suerte o de la mala suerte, 13. Órale. ¡Eso! ¡Qué emoción! Neta, se me pone la piel chinita de saber que esto va a estar así. Porque aparte, ¿sabes qué me emociona un buen? Mi mujer es diseñadora gráfica, entonces es algo que no solo es para mí. Muchas veces el coleccionista pues llegas con el remordimiento de puta, ya me No, gasté. para mí, ¿no? Ya me gasté esto en una joya y llegas y lo pones en tu altar de juguetes. Pero esto es algo que va a estar en la sala de la casa, que va a disfrutar mi mujer que está aquí detrás de la cámara. Estoy muy emocionado y más el valor añadido que le da al haberte conocido. Gracias. Y el saber de dónde viene esta pieza. Eres el segundo dueño, yo soy el tercer dueño de esta pieza. Y los primeros 2 dueños es totalmente linaje rockero. Yo sé que hay muchos seguidores de esta época en el canal. Pues déjenos sus anécdotas de Avándaro. Déjenos lo que ustedes significa Avándaro. Y si no lo conocen, si son millennials, chavos, todo, investiguen porque neta es nuestro Woodstock mexicano. ¿Por qué crees que nunca se volvió a repetir algo así? Porque la prensa y el gobierno aniquilaron la escena, ¿no? O sea, Se no asustaron, ¿no? hubo una sola buena noticia, ¿no? Acerca de esto. Fue amarillismo puro, drogas, sexo, degenere. Yo leí una portada que de veras decía, drogas, sexo, perversión, ateísmo, pelos. O sea, pelos. O sea, ¿qué quieren decir con eso? O sea, hay festivales donde van todos rapados o cómo, ¿no? Eso, o sea, fue despiadada. A partir de ahí viene un decline tremendo en cuanto al trabajo de los grupos, les empiezan a prohibir las tocadas, empiezan a cerrar los lugares y en cuestión de 2 o 3 años estamos hablando de que empieza la llamada noche más larga del rock nacional, ¿no? O sea, que dura 15, 20 años. Es cuando el rock se refugia en el hoyo funky, donde Lora toma el estandarte, ¿no? Como uno de los máximos exponentes de eso. Y es gracias a esos resistentes que el rock mexicano subsiste, ¿no? Qué buena historia, ¿ves? Te apasionaste, eso era lo que quería ver. Yo había escuchado que cuando se reunió tanta gente... Les dio miedo. Exacto, vieron que pues era una masa que tal vez no iban a poder controlar. Claro, y que dijeron, si seguimos dejando que esto pase, pues un día... El festival estaba transmitiendo por radio, en vivo. Y cuando empiezan tienen una canción que se llama We Got the Power, ¿no? Tenemos el poder. Y entonces están cantando y de repente les dice al público, chingue su madre el que no cante, ¿no? Y los de Gobernación con ese pretexto cancelaron la transmisión, pero realmente lo que fue impactante fue oír a 300,000 jóvenes mexicanos gritando, tenemos el poder, ¿no? Y que no tenía mucho que había pasado lo del 68. Pues no nada más viene el resentimiento del 68, sino el del 71 que acaba de pasar, ¿no? Eso es todo lo que les hablo, no solo es un pedazo de papel, es toda esa historia que están escuchando.
Y que alguien como yo muchas veces me dicen, si tú no lo viviste, ¿por qué te apasiona? Y yo digo, es parte de hacer esta arqueología moderna, ¿no? Es no dejar que se pierda esa historia y atesorar esas joyas que a veces, pues, era un pedazo de papel que iba a estar pegado en una pared. No sobrevivieron. Y ahora, ¿cuántos, tú que estás en el mundo del rock, cuántos crees que existan como Yo conozco Dos. Este y el de Alex Lora. Uf, hasta sudé de cargar cajas, me ensucié, o sea, fue la cacería ideal, acabó con una buena presa. Ahorita ya no quiero ni tocarlo, ya es así como de cómo me lo llevo. Ahora lávense las manos, pónganse guantes, por favor. No, y pues bueno, ya finalizando, muchas gracias por habernos acompañado y mil gracias, Pepe, por habernos dado este espacio. La neta, para mí, que abras las puertas de tu casa a más de 500,000 hunters que están apasionados, que van a ver esto como pues todo el trabajo arduo que hiciste por años. Y pues ojalá y quieran echarte un phone y venir por algunas de estas reliquias. Está en Cuernavaca, pero vale la pena, el clima es una delicia, se come rico y pues unas buenas historias, ¿no? No, pues a la orden, aquí estoy. Que me hablen y si concertamos una cita, con mucho gusto, aquí estamos. Mil gracias, en verdad, otra vez por la invitación, ¿eh? No, gracias a ti.